quedado, pero bueno, ojalá que no esté así todos los diapos, con fe. Ah, sí se lee. Ya, hola con todos, me llamo Álvaro Taipe. No, no sé si de allá ven, creo que no, ¿no? Sí, sí, checando. Y no sé, no, tampoco van a necesitar laptop, creo. Este, vamos a ver más que nada temas de redacción. Tal vez luego podamos hacer algún ejercicio con el laptop, pero primero la idea es tener algunos conceptos un poquito claros, ¿no? Uno cuando va a hacer un trabajo de investigación, algo, necesita ya tener en mira que finalmente todo eso va a acabar en una publicación, ¿no? Entonces ya hay que ir viendo cómo es que este trabajo, esta carta, esto va a acabar en una revista. Porque si no lo tenemos claro desde el inicio, a medio camino puede que recién nos demos cuenta que lo que estamos haciendo no se va a poder publicar y eso es un duro golpe. ¿Puedes pasar a la siguiente o lo paso ahí? No sé. Ya, a ver, por favor. Esto, Esto es básicamente para hacer trabajos de investigación. Luego vamos a adentrarnos un poco al mundo de las cartas, ¿no? Toda idea de investigación comienza por tener la idea, redactar un proyecto, que es este manual de lo que voy a hacer, realizar el estudio, redactarlo y finalmente publicarlo, ¿no? Todo este esquema es el que se conoce como investigación. Y ese esquema sí o sí siempre termina en la publicación, ¿no? Si alguien a ustedes les dice, como muchos dicen, que investigar es cuántas tesis has hecho, cuántos estudios has hecho, y no cuánto has publicado, eso es falso, ¿no? Investigación y producción científica se basan en publicación, no en el número de tesis que hay en un estante, sino en el número de artículos que están publicados en revistas indizadas. Que ahora vamos a ver un poco qué es eso. La siguiente, por favor. Una más. Ya. Ahora, uno cuando envía un artículo a una revista tiene que saber que la revista puede aceptar varios tipos de artículos, ¿no? El más común, el más famoso es el artículo original. No sé si ya saben la definición de un artículo original en una revista científica. ¿No les suena? Original es que es original. Es una creación original, ¿no? Es aquel artículo que da a conocer algo nuevo, o sea, aporta un conocimiento nuevo. El resto de los artículos puede aportar, sí, pero el artículo original se basa en eso, en describir una metodología de algo que has hecho y los datos que has obtenido con eso, ¿no? Y ese artículo original tiene un formato que es casi siempre el mismo, que es el IMRD. No sé si ya lo han visto. Introducción, métodos, resultados y discusión, IMRD. Ese es el artículo que más van a ver y el que más deberían ustedes escribir. Hay otros tipos de estudios, artículos de revisión que pueden ser como capítulos de libros, casos clínicos, que es yo voy y veo un caso muy interesante con un manejo sui generis o una presentación sui generis y lo puedo publicar como un caso. Cartas al editor, que es que yo tengo algo que comunicar en una comunicación breve, que a muchas revistas aceptan como máximo 500 palabras, y lo comunico como una carta. Hay varios otros tipos de artículos editoriales, simposios, etcétera, etcétera, pero estos son más o menos los principales. Ahora, una revista no siempre publica todos estos, por eso hay que saber qué cosas se publica en cada revista, ¿no? Pero casi todas, por no decir todas las revistas científicas, deberían publicar artículos originales, por lo menos. Siguiente, por favor. Dale, no. Una más, por favor. Ya, entonces, una más, por favor. Antes de entrar a cartas, tiene que saber que este artículo es la vedette de la ciencia, el artículo original, que tiene esas cuatro partes que ya les mencioné: introducción, método, resultados y discusión, pero que ese es el cuerpo del artículo, ¿no? Siempre que ustedes lean uno, comienza por el título, autores, la afiliación que está por acá abajo, resumen en español y en inglés si es que es necesario, y luego sigue con el cuerpo. Siguiente, por favor. Una más, una más, este título, autores, una más, afiliación de los autores,
resumen, introducción, métodos, una más, resultados, y la parte más larga, discusión. Luego siguen algunas cosas más como, financiamiento, referencias, etcétera. Siguiente, por favor. Entonces, primero entremos un poco a esto porque ustedes van a tener que leer y en el futuro escribir este tipo de artículos, ¿no? En la introducción, ¿qué es lo que queremos contar? ¿Qué es lo que se sabe sobre nuestro tema, ¿no? Si nuestro tema es tuberculosis en médicos, tenemos que ver cuáles son los antecedentes de tuberculosis en médicos, prevalencia en otros países, factores de riesgo, todo ello. Luego tenemos que poner lo que no se sabe, o sea, dejar en claro qué es lo que nuestro estudio va a rellenar. Si nuestro estudio va a ser un estudio de tuberculosis en médicos en Perú, entonces tenemos que poner ahí que en Latinoamérica o en Perú no hay datos sobre esto, y estos datos son necesarios ¿para qué? Para que las autoridades pertinentes hagan las acciones preventivas correspondientes, o sea, justificarlo. Y finalmente poner el objetivo del estudio, como que por tanto el objetivo de mi estudio es hallar tal asociación o ver la prevalencia de tal variable. En los métodos es qué se ha hecho, y esa es una parte que es bastante importante porque tiene que ser replicable, o sea, cualquier persona que lea tus métodos debe poder replicar paso a paso todo lo que has hecho. En los resultados que has encontrado, y acá entraría la parte estadística, por eso es que mucho de lo que uno tiene que hacer en investigación tiene que ver con la parte estadística y con la interpretación de estadística. Y en la discusión es básicamente comparar los hallazgos, explicarlos y sacar alguna conclusión. Y si se puede, no siempre, alguna recomendación en base a los resultados. Siguiente, por favor. Pasa nomás. Una más, una más, una más. Y siguiente. Una más ahí. Una más. Tengo demasiadas animaciones ahí. Ya, entonces, algo más que deben saber es que los artículos científicos no son largos, son bastante cortos. De hecho, por ejemplo, la revista del INS, que es la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, ya la deben conocer, pide como máximo para sus artículos originales, como ven ahí, 250 palabras para el resumen, 3.500 palabras para el contenido, máximo 6 figuras o tablas y máximo 30 referencias. Y eso es bastante corto, tanto así que al final acaba siendo unas 4 o 5 páginas en una revista científica. Y ese es uno de los principales divorcios, ¿no? con lo que uno usualmente hace en la universidad. En la universidad las tesis suelen ser bastante largas y luego transformar eso en un artículo corto a veces es bastante difícil. Pero si ustedes van a hacer algún estudio ya para publicar, deben saber que tienen que escribir en corto. Siguiente, por favor. Una más. Una más. Este es el esquema que yo por lo menos tengo, aunque no es algo tan invariable. Introducción como máximo 500 palabras, métodos como máximo 800, resultado como máximo 500 y discusión, que es la parte más larga, como máximo 1.200 palabras. Así suma más o menos 3.000 palabras, que es lo que la mayoría de revistas pide como máximo, ¿no? Algunas te piden máximo 4.000, otras 5.000, pero ya depende. Con que hagan un estudio o un artículo de 3.000 palabras en el IMRD, ya van a poder enviarlo a la mayoría de revistas. Y eso es bueno, porque a veces uno apunta a una revista que te pide como máximo 4.000, y hace 4.000, pero cuando es rechazado el artículo de esa revista tienes que mirar a otra. Y la otra te pide máximo 3.000, y hay que ir cortando por ahí. Así que con que se maneje en un rango de 3.000 palabras, no está tan mal. Para los que no sabían, Word cuenta palabras. Ustedes no tienen que contar las palabras de una en una. Porque sí he visto gente que lo ha hecho, así que no. Seleccionan y en la parte inferior izquierda dice, ¿cuántas palabras está seleccionando? 3.166. ¿Y cuántas palabras tiene el documento? 5.060. Siguiente, por favor. Hasta unas 3 más, creo. Hasta ahí creo. Ya. Este es el flujo editorial. Y esto también tienen que saberlo desde ahora, porque su artículo tiene que estar hecho en base a esto. ¿Qué es lo que tú vas a hacer luego de que ya has redactado tu manuscrito y ya crees que ya está, tienes fe de que ya se puede publicar? Lo envías a una revista, ya sea por mail, ya sea por la página web, como la revista te lo haya solicitado. En la revista pasa primero por un comité de revisión, que usualmente es un secretario o alguien que solamente ve la parte de formato.
Y si esa persona dice, el formato que tú me has mandado no tiene nada que ver con la revista, te lo rechaza. Ese es el primer filtro, el del formato. Si tú has cumplido con todo lo que la revista te ha dicho, en Arial 11, interlineado tanto, tiene que tener tales secciones, tantas palabras como máximo, pasa recién al editor. El editor es la figura principal de la revista científica que se contacta con el autor. El editor es el que primero ve en extenso el artículo, supuestamente, y toma una primera decisión, que es o te lo rechazo porque yo creo que tu artículo es de tan mala calidad que no vale la pena seguir con esto, o que tu artículo no tiene nada que ver con el ámbito de la revista, que también pasa bastante seguido, o se lo paso a los pares. Es decir, el editor no te acepta el artículo así, sin pasárselo a los pares. Y no sé si ya conocen este término de revisión por pares, o han escuchado por ahí, que es un par. Par de dos. Bueno, no es de dos. Tu par es como tu igual, ¿no? Tu par. Un par tuyo, si tú estás mandando un artículo sobre Bartonella, es otro investigador sobre Bartonella, de cualquier otra parte del mundo, ¿no? Sobre todo si publicas en inglés, generalmente te revisan de cualquier otro país, ¿no? Entonces, tu par, que es otro investigador en el tema, es quien va a opinar sobre tu artículo. ¿Qué hace el editor entonces? Busca pares, busca 3, 4, 5 investigadores y le manda tu artículo. Y estos 5 ven cuáles aceptan, y los que aceptan revisarlo mandan comentarios. Y los comentarios pueden ser desde favorables hasta muy desfavorables. Supongamos que un revisor dice que sí, que está bueno, que hay que publicarlo, y otros dos dicen que no, que está pésimo. Quien toma la decisión final es nuevamente el editor. Paso otra vez con él. Pero generalmente si los pares dicen que el artículo no va, el editor no lo piensa mucho y lo rechaza nuevamente. Si los pares creen que el artículo puede ser bueno, puede ser útil, el editor le da otra consideración y lo puede aceptar. Pero sucede a veces que los pares dicen que el artículo es bueno, pero mandan algunos comentarios. El editor cree que los comentarios son demasiado desastrosos para el artículo, así que igual lo termina rechazando. Entonces, el rechazo es algo que ocurre mucho. Finalmente, si el editor está conforme con lo que los pares opinan, puede aceptar el artículo. Obviamente, en este tema hay varias comunicaciones con el autor. El editor puede mandarle varios comentarios, tanto del mismo editor como de los pares, al autor. Y esto de aquí puede demorar bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo creen que demora en promedio todo este proceso, desde que entra hasta que sale el artículo? Más o menos 6 meses. A veces bastante más. Tengo 1 año y medio, creo que es lo máximo que me he demorado en una revista. Ahora, eso es en la revista que te acepta. Antes de que te acepte una revista, hay por lo menos 3 o 4 que te rechazan. Y cada una se demora tal vez 1 mes, 2 meses. Así que tense cuenta que publicar el artículo, o sea, desde que tiene el manuscrito hasta el final puede ser de 1 año. Es algo que requiere bastante paciencia y bastante tolerancia. Y bastante aceptar que el rechazo es parte de todo esto. ¿Sí? No. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú envías tu artículo a una revista, firmas como un mini contrato diciendo que temporalmente solamente le vas a mandar solamente a esta revista. Y eso es algo que la revista te obliga a hacer. ¿Por qué? Porque la revista no quiere hacer todo este proceso para que al final haya decidido publicar en otra. Así que si tú mandas es porque quieres publicarlo ahí. Una vez que la revista te lo rechace, recién mandas a otra. Y es por eso que eso demora bastante tiempo. Siguiente, por favor. Cosas básicas que deberían ir leyendo. Primero, los requisitos de uniformidad del ICMJE. Lo puede buscar así por internet y le sale en el primer link. Requisitos de uniformidad de ICMJE. El ICMJE es el Comité Internacional de Editores de Revistas Científicas. Es un comité que se reúne desde hace años para formular las pautas de cómo deberían ser publicados los artículos en revistas científicas médicas, sobre todo. Al inicio se llamó el Grupo Vancouver, y es por eso que la bibliografía que nosotros usamos es la bibliografía en formato Vancouver,
que lo crearon ellos en la ciudad de Vancouver. De ahí se llamó ICMJE. Otro libro bastante bueno para esto es el de Robert Day, Cómo escribir y publicar trabajos científicos. También está gratis, lo buscan, lo googlean y es el primer link que sale. Y es bastante corto, lo pueden leer en un fin de semana. Y te dice cómo redactar cada sección del artículo científico. Una vez que tengan sus artículos científicos hechos, chequen esos checklists, Strobe y Consort. Strobe para estudios observacionales y Consort para estudios experimentales. Son checklists que uno tiene ese checklist y le va pasando a su artículo científico para ver que tenga todo lo que supuestamente debería tener. Y ahí uno se va dando cuenta que en verdad le faltan cosas o le sobran cosas. Usualmente ustedes van a comenzar a hacer estudios observacionales, supongo, así que el Strobe les puede servir más. Siguiente, por favor. Una más. Así nomás. Una antes. Ya, entonces, a ver, las cosas básicas que hemos visto. ¿Qué es IMRD? Todos, resultado de discusión. ¿Pero qué es? Es la estructura del cuerpo del artículo original, ¿no? Ah, muy bien. Por ahí quedó algo. ¿Cuántas palabras, figuras y tablas suelen pedir las revistas científicas? ¿Seis palabras? No. Más o menos 3.000, 3.500 palabras. Ya. Figuras y tablas. 6. Muy pocas te permiten más de 6. Y es sumando, o sea, si tienes 3 figuras, 3 tablas, ya sumas 6. No puede ser más de eso. Y bueno, referencias no están, ¿no? Pero por lo menos 40, 30 referencias es lo máximo que se pide, ¿no? En cambio, que en una tesis a veces uno puede poner mucho más, ¿no? Sobre publicación redundante y plagio no lo hemos visto porque ya lo he pasado para otra diapo, pero no sé si han visto algo sobre ética, o todavía. Ah, en el CRI, ¿no? Claro, ya han llevado el CRI, el CRI, ¿sí? Ah, entonces ahí van a ver bastante esto, ¿no? Llévenlo con mucha atención porque no es raro que algún estudiante por desconocimiento o algún profesional por desconocimiento publique algo con alguna falta ética y la gente se dé cuenta y tachen tu nombre para siempre. Y eso pasa bastante con publicación duplicada o con plagio. ¿Plagio qué es? Claro, y plagio literal es cuando copias una frase, un párrafo muchas veces, de otro artículo, de otra fuente, sin ponerlo entre comillas y sin citarlo. O sea, como si fuera tuyo propio. Y eso es muy fácil de detectar. Hay softwares antiplagio. No sé si causa alguno de esos. ¿Cuál usan? ¿Plagium? Ah, Turnitin. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces las revistas científicas no usan esos softwares. Así que tú lo mandas y sale publicado tu artículo con plagio. Y alguien por ahí dice, oye, esto de acá me suena, a ver, lo voy a comparar con ese otro estudio. Y ve que son iguales, y ve que tú lo has publicado, manda una carta. Y ustedes también pueden hacer eso, si es que ven plagio por ahí. Manda una carta denunciando ese plagio a la revista. Y una vez que se manda eso con el nombre del autor que ha cometido dicho plagio, ya su nombre queda ahí grabado para siempre como una persona que ha cometido plagio. Porque cada vez que alguien googlee su nombre, y lo que hacen la mayoría cuando están buscando con qué investigador trabajar es googlear su nombre, van a encontrar ahí que ha cometido plagio. Y lo otro que suele pasar en estudiantes es publicación redundante. No sé si han visto eso. ¿Qué es publicación redundante? Perdón, publicación duplicada. Mm, Por ahí un poco más grave. Publicación duplicada es cuando envías el mismo artículo a dos revistas, justo lo que presentaban por allá, y sale publicado en las dos. Eso sí es grave. Y eso es mucho más fácil de... Justo hace poco mandé una carta porque alguien publicó un mismo artículo en Acta Médica y una revista brasileña. Y ya, pues ese alguien queda bastante mal. Y lo malo es que quedas mal de por vida, porque tu nombre ya está ahí. Siguiente, por favor. Vamos a ir a cartas. Hay una diapositiva que dice cartas al editor. ¿Alguna pregunta sobre eso de aquí? Ya cuando lleven el curso de ética, solamente llévenlo con mucha atención. La primera.
No sé si conocen ustedes lo que son las bases de datos, o qué bases de datos científicos conocen. PubMed es un buscador, ¿no? Que busca en varias bases de datos. Su base de datos principal se llama, no sé si lo han visto, ah, se llama Medline. Medline. Medline es la base de datos y PubMed es el buscador. Eh, a veces lo usan indistintamente porque la principal base de datos de PubMed es Medline, pero son cosas un poquito distintas. Entonces, Medline es una base de datos. ¿Conocen alguna otra base de datos? Scopus es una base de datos, Cielo, Lilacs, Lipex, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Una revista científica, si ustedes ponen su propia revista científica, lo que ustedes buscan es que sean leídos, que la gente busque en cualquier buscador y su revista científica salga ahí, ¿no? Entonces, toda revista científica quiere entrar en la mayor cantidad de bases de datos, pero varias bases de datos te piden muchos requisitos. Las bases de datos más exigentes en salud, por lo menos, suelen ser Scopus, Embase, y PubMed, ¿no? Entonces, si uno va a elegir una revista científica, de preferencia es que esté entre esas tres, o en Scopus, o en Embase, o en PubMed. Y la mayoría de las revistas que están en PubMed están también en Scopus o en Embase. Así que con que vean PubMed, que la revista esté en PubMed, ya es algo. La siguiente, por favor. ¿Qué es una carta? A ver, siguiente. Esa es una carta. Entonces, habíamos visto que en la revista científica uno puede publicar varios tipos de artículos. Uno de ellos es la carta al editor. La carta nace en los periódicos, básicamente, en la cual algún lector estaba insatisfecho con alguna de las noticias publicadas y le mandaba una carta al director, donde criticaba o alababa alguna de esas, alguna noticia o algo que no le parecía con respecto al periódico. Siguiente, por favor. Siguiente, una más. Y esto se trasladó al lenguaje, a la parte científica porque este vaivén de la literatura científica se basa mucho en crítica. Cuando alguien publica algo, tú esperas que te lleguen cartas criticándote. O si no cartas, por lo menos correos amenazantes o algo. Pero eh, eh, eso de aquí se volvió una práctica bastante común, así que las cartas al editor cobraron gran importancia. Aquí es un ejemplo, por ejemplo, este es un estudio que hicieron sobre Plasmodium vivax, es un reporte de un caso, y en el reporte pusieron que el paciente venía de Caracas, creo, o de cerca a Caracas, ¿no? Y eso algunos infectólogos de Venezuela dijeron, oye, pero esto no puede ser, porque a Caracas no tenemos Plasmodium vivax. Y como este estudio se hizo un poco popular, es como que la gente pensaba que a Caracas podía tener un riesgo para contagiarse de Plasmodium vivax. Siguiente, por favor. Así que un médico infectólogo mandó una carta aclarando que no todo Venezuela y mucho menos las áreas cerca a Caracas tienen Plasmodium vivax y que por tanto esperaban que esto puede aclarar y que no haya una disminución del turismo y todo ello, ¿no? Por favor. Ahí, por ejemplo, mencionan que poner cerca a Caracas es bastante impreciso y puede tener consecuencias no del todo previsibles. Siguiente, por favor. Entonces, ese es un ejemplo clásico, por ejemplo, de una carta, ¿no? Ves algo raro y puedes mandar una carta para aclararlo, aunque ahora es algo un poquito más amplio, ¿no? Sobre la parte de requisitos de las cartas, eso también es de la revista del Instituto Nacional de Salud, pero varias revistas tienen requisitos similares. Esta de acá, por ejemplo, pide como máximo cinco autores para una carta. Lancet te pide como máximo 3 autores para una carta. Y te pide como máximo de 500 a 1000 palabras, una tabla o figura y 5 referencias bibliográficas. La mayoría de las revistas te piden entre 400 o 500 palabras como máximo, ¿no? Entonces es una comunicación bastante restringida, es casi media página si lo pegas todo. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, ¿por qué las cartas son tan
tan bien vistas. Uno, porque son artículos cortos que promueven la discusión científica, pero básicamente porque son una buena forma de comenzar a publicar. Si ustedes en verdad quieren comenzar a publicar y quieren comenzar a entrenarse, podrían comenzar publicando cartas. ¿Qué es lo malo? Que muchos se quedan en cartas y nunca van más allá, ¿no? La idea es que publicar una carta te dé la experiencia suficiente como para que luego puedas publicar cosas más de mayor utilidad, que son básicamente artículos originales. Siguiente, por favor. Este fue un análisis que hicimos de la producción científica de la SOCIMEP, de las sociedades científicas de estudiantes de medicina en el Perú. Y lo que vimos fue que la cantidad de cartas al editor aumentó bastante, ¿no? Vean que hasta el 2006 no habían cartas, que son estas las de este color. Desde el 2007 cada vez fue aumentando la proporción de cartas, y para el 2012 ya la mitad de la producción científica de los estudiantes eran cartas. Lo cual no es que fuera malo, porque está bien que comiencen como cartas, pero ya había cierto temor de que se queden en cartas. Siguiente, por favor. Siguiente. Eso ahí se los digo básicamente para que, está bien, publicar cartas es algo que deben hacer, pero es solamente un paso más, no es quedarse ahí. Ya, tipos de cartas. Hay dos tipos básicos. Una es la carta que uno envía en respuesta a un artículo publicado anteriormente, que es como la que les he mostrado, y otra es una carta que envías sin que haya un artículo previo, que es que yo quiero decir algo nuevo y ya, lo digo. Dentro de las cartas que se envían en respuesta puede ser una opinión, ya sea favorable o desfavorable sobre el artículo previo, o puede ser que tú tengas algunos resultados, tengas algún estudio que hayas hecho sobre ese tema y puedas publicarlo como una carta. Siguiente, por favor. Siguiente. Esta, por ejemplo, es una opinión, fue un artículo sobre tuberculosis. Siguiente. Y alguien vio que había deficiencias en la interpretación de los resultados de ese artículo, así que mandó una carta. Siguiente. No sale mucho ahí. Siguiente. Eso, por ejemplo, fue un artículo sobre carbunco en Lima. Siguiente. Y Américo Peña tenía un pequeño estudio que había hecho sobre carbunco en Huacho. Y como era tan pequeño, no lo podía publicar como original, o bueno, él pensaba que no. Así que cuando vio ese artículo publicado de Lima, dijo, ya, es mi oportunidad porque puedo enviarlo como una respuesta a ese artículo, complementando datos con el pequeño estudio que yo hice. Y esta es una buena forma de enviar cartas a revistas grandes. Por ejemplo, hubo una oportunidad en la cual, no sé si fue, creo que fue la revista New England, que es una de las revistas de mayor factor de impacto, publicó algo sobre migraciones en los médicos. Y había algunos estudiantes peruanos que tenían un estudio bastante pequeño sobre migración en médicos peruanos. Así que cuando vieron ese estudio grande, mandaron su estudio como una carta y ya, salió como una publicación en una revista grande. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, ahora, tal vez ustedes quieran ver un poquito más de esto. Cuando las cartas no son respuesta a un artículo previo, que también pueden ser una opinión sobre un tema de interés, o pueden ser también resultados de un trabajo que ustedes hayan hecho, que no tenga que ver con artículo previo, pero que ustedes quieran publicarlo como una carta. Siguiente, por favor. Ya, algunos ejemplos. Esta fue una carta que publicamos en Lancet Global Health sobre Sci-Hub y la práctica médica en el Perú. No sé si conocen Sci-Hub o todavía. Es este portal pirata que les da artículos gratis. Es un portal pirata. Y acá como que nosotros discutíamos porque en Perú ustedes saben que no hay mucho acceso, o sea, no es como otros países que todo el país o todas las universidades tienen accesos a bases de datos. Acá usualmente son pocas las universidades que tienen acceso completo, ¿no? Entonces discutíamos que en este contexto en verdad es muy difícil para el médico tener información para usar con sus pacientes. Entonces, el médico estaba en esa disyuntiva. Si no tengo información para usar con mis pacientes, puede que no le aplique la mejor terapia a mis pacientes. Pero por otro lado tengo Sci-Hub, que es algo ilegal, pero que me puede dar esa información. Así que era como una balanza. O beneficio a mis pacientes siendo ilegal,
o soy solamente legal, pero mis pacientes puede que sufran las consecuencias de eso, ¿no? Entonces, tomamos eso desde el punto de vista ético y salió una carta bonita que luego le gustó a una revista grande como era Lancet. Siguiente. Este fue otra también sobre ética. Estoy viejo y esto fue el año 2012, creo. 2012 más o menos, no sé ustedes en qué año estarían, 2012. ¿En primaria? No creo. Tampoco. No sé si ustedes recuerdan que hubieron dos huelgas grandes. La huelga de los 100 días, me parece que fue ese año. Minsa hizo una huelga de casi 2 meses y pico, o 3 meses, y el Salud luego hizo otra huelga. Entonces, con unos compañeros hicimos una carta para ver también el dilema ético que significaban estas huelgas para el estudiante de medicina, porque había muchos estudiantes que habían perdido todo el semestre y tenían que repetir dicho semestre. O en algunas universidades no habían tenido ninguna clase ese semestre, pero habían pasado de año. O sea, no habían aprendido nada, ¿no? Entonces, estábamos viendo las implicancias éticas de la huelga para estudiantes de medicina, ¿no? Y como era un tema peruano, nos lo aceptaron en una buena revista sobre ética. Siguiente. Y también cosas aún más locales. Por ejemplo, los CUMIs son esos campamentos universitarios que hacen las sociedades científicas. Se hizo un CUMIS en Piura y quisimos relatar qué tal nos fue, qué cosa fue lo que aprendimos, así que también lo pudimos publicar como una carta. Siguiente. Y aunque no sea la respuesta a un artículo previo, también puedes publicar un pequeño trabajo de investigación como carta. Siguiente. ¿Cuál fue este? Este fue un estudio en el cual quisimos ver si los pacientes con tuberculosis les gustaría que les manden mensajes de texto, o sea, por celular, para que sepan más sobre su enfermedad, mensajes educativos, ¿no? Siguiente. Fue una muestra bastante pequeña. ¿Cuántos fueron? 19 pacientes nada más. Así que obviamente no lo podíamos publicar como un estudio original, pero como nos habíamos enamorado de este tema, lo publicamos como una carta. Siguiente. Y esta fue una carta de Jimena Tuya de la UPC, que había hecho un estudio de violencia contra médicos. Había encuestado médicos del Hospital Víctor Ramos Guardia en Huaraz, unos 30 médicos. Y como este número era bastante pequeño como para publicarlo como original, lo publicó como carta finalmente. Siguiente. A ver, pregunta, a ver si han estado atentos. En la revista del INS, que es la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, ¿cuántas palabras, tablas, figuras y autores debe tener como máximo una carta? 3.000 no. 500 palabras, figuras o tablas. Una figura o tabla, sea una. Referencias, 5. ¿Ya? Autores como máximo 5 en esa revista, ¿no? Y como les digo, en otras revistas son un poco más receptivos. Y eso deben ustedes tenerlo en cuenta, porque no van a crear grupos de 6 para hacer una carta, que luego no la van a poder publicar en muchas revistas, ¿no? El grupo ideal pueden ser 2 o 3, ¿no? Más de 2 o 3 también la gente no chambea mucho, así que por ahí va. Como dicen, una persona puede trabajar, pero un grupo generalmente más es lo que discute de lo que trabaja. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál fue esta clasificación que les presenté de las cartas? ¿Se acuerdan? Respuesta y no respuesta, ¿no? Y las de respuesta se dividían en opinión o un pequeño trabajo de investigación. ¿Y lo de no respuesta? También opinión o un pequeño trabajo de investigación. Ya, siguiente. Ahora sí, redacción. Siguiente. Ya, esta es una carta. Repasando rápido. Título en español, título en inglés, autores, cuerpo, que como ven no tiene subtítulos y es muy raro que una carta tenga subtítulos en el cuerpo. Filiación de los autores, fecha de aprobación, esto ya es extra. Y referencias bibliográficas. Siguiente. Así que básicamente tenemos que ver el cuerpo de la carta.
¿Cómo redactamos una carta? Lo primero que necesitamos es algo que comunicar, que es lo más difícil de conseguir a veces. Y tiene que ser algo bastante puntual. Como son 500 palabras, no podemos hablar, por ejemplo, de la epidemiología de Chagas, porque es algo que merita un capítulo o más de un libro, ¿no? Tiene que ser algo bastante puntual, ¿no? Un brote de Chagas en una localidad específica o un factor de riesgo nuevo para Chagas, o sea, algo bien puntual. No podemos explayarnos mucho. Luego de que tenemos este algo, tenemos que hacer una búsqueda bibliográfica para ver todo lo que hay sobre este tema, leer este material, obviamente, armar el esqueleto de la carta, redactar, citar todo, cuidado con lo que es plagio siempre, y mandarlo a revisar a gente que haya publicado sobre este tema o a investigadores con más experiencia. Siguiente, por favor. Vamos a ver cómo de estos. Siguiente. Tener algo que comunicar es algo un poquito difícil, pero sí hay por ahí. Ustedes en su vida diaria deben de haber encontrado con algunos problemas. Cuando van al hospital, cuando ven la práctica de los médicos, deben por ahí haber visto ciertas cosas que no les parecen, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene algún tema que haya más o menos visto para una carta? Ujú. Ya, tenía en ese, ya. Ujú. Claro, es el tema de cuáles serían las actividades que el gobierno, en este caso, hace y debería hacer para un diagnóstico temprano. Ajá. Lo malo de ese tema es que sí es un poco amplio. O sea, para que entre todo eso en una carta, pucha, que todo lo que es prevención o de detección temprana de cáncer de cuello uterino es bastante, en verdad. Es tanto leer bastante como escribir bastante. Tal vez puedas enfocarte en alguna de las estrategias que sea promisoria y que tú creas que se pueda adoptar acá. Ujú. Claro, hay un artículo en Lancet de este año, de hace unos meses, sobre el plan Esperanza, justo. Sacaron una serie de cáncer en el Perú y había un artículo justo dedicado a Plan Esperanza. Si lo lees y por ahí ves que hay algo como que falte comentar, chévere, pero creo que ahí ya dice bastante de eso. Es un artículo bastante extenso sobre todo lo que es el Plan Esperanza. A ver, vamos a dejarlo por ahí y luego le damos un par más de vueltas. ¿Alguien más tiene otro tema? En ese, claro. Lo que pasa es que en Perú no se publica mucho de eso. O sea, hay tesis, pero no hay muchas publicaciones de eso. Y sí, o sea, si bien el medicamento genérico y el de marca deberían tener el mismo compuesto y todo esto, los medicamentos genéricos usualmente tienen una regulación más heterogénea. O sea, no tienen tantas pruebas de calidad como los de marca.
Así que se cree que pueden tener menos calidad. Hay algunos estudios de bioequivalencia, pero son bastante pocos y son en medicamentos puntuales. Algunos han encontrado que sí hay algunas diferencias, otros que no tanto. Tal vez te puedo enfocar un poco en eso, en ver qué se ha publicado en el país sobre este tema y qué se necesita publicar sobre este tema. Porque tu tema es básicamente ese, genérico de su marca, en el país. Y para eso sí se necesitan investigaciones independientes que hayan visto eso. Se parece a una carta que publicamos sobre burnout en médicos, en el cual vimos que solamente habían 4 o 5 estudios publicados sobre burnout. Y la carta fue básicamente eso, fue decir que hay pocos estudios, que los estudios todavía no nos permitían tomar muchas decisiones y animar a la gente y ver que había muchas tesis y pocos estudios publicados, y animar a la gente a que publiquen sus tesis. Puede ir más o menos por ahí, pero tienes que revisar qué artículos hay publicados. Puede que se haya muchos, no sé. Pero que yo sepa, hace una búsqueda que hice hace ya unos años, no había mucho sobre ese tema. Pero ahí, o sea, tienes que concentrarte en algo puntual, como sería ¿no? Publicación de artículos sobre este tema en Perú. ¿Algo más que tengan por ahí? No, ya por ahí. Mm, ujú, ujú. Ujú. Es que depende de lo que encuentres en tu búsqueda bibliográfica de artículos científicos. Si en tu búsqueda bibliográfica de artículos científicos encuentras varios estudios que han visto que sí es eficaz, entonces puedes hacer una carta recomendando, ¿no? Y es más, si es muy eficaz, puedes hacer una carta proponiendo que se agregue a los esquemas, por ejemplo. Pero lo que usualmente pasa con plantas medicinales es que tú buscas y no hay casi ningún estudio. O los hay, pero los hay en ratas, conejos, no hay ensayos clínicos en seres humanos. En este caso, ujú, ujú, pero lo que tienes que buscar son ensayos clínicos. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, venden magnesol, que no sirve para nada. Así que no porque haya pastillas de eso significa que sí sirve. Tendrías que buscar estudios científicos y ver lo que esos dicen. Claro, si los estudios científicos dicen que sí sirve, puedes recomendarlo. Si dicen que no sirve, tu carta también puede ir por ahí. Puede ir por lo que falta estudiar o no se debería, o se debería informar a los pacientes sobre las plantas que sirven y que no sirven para diabetes. Porque hay algunas plantas que los pacientes se pasan la voz de que sí sirve y al final le causan daño renal o algo mucho peor. ¿Tocos? Claro. Sí, tenga mucho cuidado con eso de encontrar aún propiedades. O sea, químicamente puede tener elementos que son promisorios. Eso no significa que funcione. Tiene que haber un ensayo clínico. ¿Qué es un ensayo clínico? Cogen a una población, lo dividen aleatoriamente en dos grupos. A un grupo se le da esto, al otro no, y se controla luego de cierto tiempo qué fue lo que pasó en cada grupo.
¿Por qué? Porque muchas veces hay estudios que en la parte de laboratorio o en la parte con los conejos y todo sale bien, como que sí, es bastante bueno. Ensayo clínico nunca salió nada. Pues lo que hay que ver son los ensayos clínicos. Tienes que hacer una búsqueda de los ensayos clínicos sobre esta planta, si es la que te interesa, y según eso plantear una recomendación o una no recomendación en tu carta. Pues. Algo por ahí también que tiene un poco que ver es ver qué tanto saben los estudiantes de medicina o qué tanto enseñan en las escuelas de medicina sobre fitoterapia. Que eso también es algo que creo que en el Perú no se ha explorado mucho. ¿Cuántas universidades tienen cursos de fitoterapia? Ya sea como curso, ya sea dentro de un curso de medicina complementario, no sé. ¿Y cuánto de su sílabo en verdad se basa en lo que funciona y no se basa en lo que alguien cree que sí funciona? ¿No? Ese también sería otro tema por ahí. Claro. Algo, por ahí. No pasa nada. Por ahí va. Ya, pero pueden también hacer una carta, no solamente acá, sino con sus amigos en todo el país, viendo cuántas facultades tienen ese tipo de cursos, cuántos créditos tienen, y algo así simple para describir qué tanto se enseña esto. Podría ser, ¿no? Por acá, ¿alguien más tenía algo? Sí, pues. Siguiente tiene que hagas algún tipo de seguimiento. ¿Hay internet acá? Hay una carta justo que hemos publicado, algo parecido que te puede ayudar bastante. Safari. Ah, ya. No, pero lo decía para que lo vea, pero a ver, es una carta de... ¿Acá? ¿Sí? ¿Tienes ahí? A ver, ábrete Google, por favor. ¿Es de Google? No sé. Ah, ya. Como no me dejó Mac. ¿Cómo se llama esta carta? Ah, vete a mi perfil de Google Scholar, por favor. Álvaro Type, pone ahí. Una vez para hacerlo. Eh, Acá al perfil. Ajá. No, abajo. Ese. Acá, pues. Recuerdo que publicamos una carta sobre los tiempos, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Pero fue este año. Un tema más abajo. Ah, eso sí fue este año, ¿no? Fue el año pasado. ¿Por qué no lo encuentro? No, fue el año. Creo que ha sido 2015, o sí. Sí, sí, siempre y cuando no sea plagio, sí. Puedes referenciar todo. ¿Cuál es para buscar palabras? Control F.
Ah, ya. ¿Ya sabrá buscar? Eso no fue diabetes, fue... ¿Qué pasó? Contra F. Sí, ¿no? Ya, se lo paso luego porque sí había una carta. Ya, ponlo porfa ahí. Pucha, ya mira, no lo he encontrado, pero hicimos una vez una carta, justo sobre esto. O sea, queríamos ver qué tanto los pacientes con diabetes tenían que esperar, pero sumando todo, o sea, sumando lo que tenían que salir de su casa, sacar la cita, volver el día de la cita, hacer cola para la cita, hacer cola en el laboratorio, hacer cola en otros lugares. Así que una doctora, María Lazo, hizo un seguimiento a algunos pacientes y midió cada uno de esos tiempos. O sea, en promedio, cuánto gasta un paciente en cada paso. Y lo publicamos como una línea de tiempo para esos pacientes con diabetes, básicamente. Podría hacer algo similar acá, porque nosotros lo hicimos allá en un hospital de Lima. Pero acá si tú dices que hay tiempos de espera ya demasiado largos, podrías hablar con la gente, preguntarnos unos cuánto es y más o menos publicar como un cronograma de cuánto gasta la gente para recibir atención y cómo es que eso podría influenciar en su calidad de vida y todo esto. Pero tendrías que sentarte en una patología. ¿Tú lo estás viendo para qué? ¿Lo estabas viendo para qué enfermedad? Cardiología. Interesaría bastante en enfermedades crónicas, tipo hipertensión, diabetes, o en cuestiones de rehabilitación. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, en rehabilitación? Luego de que los pacientes sufren un stroke, un accidente cerebrovascular, necesitan rehabilitación inmediata. Y uno va al hospital y le dan rehabilitación recién de acá a unos 4 meses. Así que en esos 4 meses ya lo que le pasó ya a veces no es tan recuperable como si hubiera ido antes. Entonces, sería que busques alguna enfermedad, alguna condición y veas cómo es que eso puede, cómo es que los tiempos son importantes para esa enfermedad. Visites a algunos pacientes y veas más o menos cuánto tiempo es el que tienen que esperar para recibir atención. Eso podría ser interesante para una carta. Enfócalo por ahí, por alguna enfermedad puntual. Ya. ¿Alguno más? Seguimos. Ajá. Ujú. Sí, pues. Claro, no hay un programa en el Perú de cáncer que sea preventivo por antecedentes, ¿no? Porque hay cáncer que hay tipos de cáncer que son familiares, pero sin embargo no hay una búsqueda activa de eso, ¿no? Hay un paciente con cáncer y uno dice, ah, ya bueno, tiene cáncer. Y no hay una búsqueda activa de que sus familiares pueden tener eso. Eso tiene dos formas de abordaje. Uno es desde el punto de vista de salud pública, o sea, en otros países, qué tipo de estrategias han usado para eso y cuáles de esas se puede usar en el país. Y la otra que tal vez es más fácil es del tipo de educación médica. ¿Cuánto saben los estudiantes cuando salen sobre esto? Sobre tipos de cáncer familiares, sobre síndromes de cáncer. ¿Y qué currícula mínima deberían tener los estudiantes sobre este tema? Sí.
Claro, no dan la charla completa a los pacientes, qué es un cáncer, o de repente preguntan, ¿no? Porque hay cáncer de pulmón que ellos tienen que llenar en su KISS, y muchas veces no lo hacen, solamente llenan su KISS y no lo dan la charla. claro. Lo que hace MISA se basa en eso, en dar charlas, una cuestión primaria, pero no en una búsqueda activa. No tanto de casos, porque los casos que ya se pueden detectar llegan, sino de riesgos, de posibles casos. ¿Qué pasa? Si yo voy a una familia donde ya tres de ellos han tenido algún cáncer de seno, por ejemplo, yo tendría que ir a hacer pruebas a todo el resto para ver si hay algún componente genético ahí. Esa búsqueda activa debería estar a cargo del médico de la zona, pero ningún servicio lo hace, ni lo puede hacer. Entonces, por eso eso requiere tanto desde el punto de vista de MINSA de salud pública como desde el punto de vista de que los médicos conozcan eso. De ambos puntos de vista puede salir una carta, pero tienes que enfocarte en uno. Ya, seguimos para no demorar. Uno más, por favor. Ya, una vez que tienen algo que comunicar, que en verdad es, con el tiempo van a tener cada vez más cosas, es hacer la búsqueda bibliográfica. Siguiente. Ya han visto temas generales sobre búsqueda bibliográfica, eso solamente es para recordarles que la búsqueda bibliográfica no tiene que ser solamente sobre tu tema específico. Por ejemplo, yo quiero hacer una carta sobre tuberculosis en médicos, no solamente voy a buscar artículos sobre tuberculosis en médicos, también tengo que artículos generales de revisión sobre el tema amplio, sobre tuberculosis, por ejemplo, solo, y sobre enfermedades ocupacionales. O sea, tengo que empaparme de los temas amplios y no solamente del tema específico. Y nunca hay que despreciar una búsqueda de páginas web, porque mucho de lo que en Perú se hace no está publicado, pero sí hay noticias. Por ejemplo, si yo quiero ver cuáles son las actividades que hace MINSA para evitar el contagio de tuberculosis en los médicos, entonces eso no lo voy a encontrar en ningún artículo. Tengo que ir a Google o a Google Noticias y buscar ahí, ¿no? Y como ustedes van a publicar sobre todo cosas del contexto peruano, tienen que buscar ahí también. Idiomas para búsqueda, el principal es inglés, obviamente, seguido por español y otros. Siguiente. Una más. Por ejemplo, si van a hacer una carta sobre conocimientos sobre la vacuna de VPH en los médicos, que era un tema bastante popular cuando hice esas diapositivas. Lo que tienen que leer es primero estos artículos, que son los de la primera fila, que son los antecedentes, que son estudios que han hecho algo similar, que han visto ese tema puntualmente, conocimientos de VPH en médicos. Luego, síguele por favor. Una más. Una más. Luego tienen que ver artículos de revisión sobre la vacuna del VPH. ¿En verdad sirve, no sirve? ¿Cuál es la actual controversia? O sea, no se queden solamente con su tema, sino que tienen que ir más allá. Siguiente. Y finalmente tienen que ver las noticias. En el Perú, ¿qué se está haciendo sobre esa vacuna? ¿Cómo es su situación? Todo eso solamente lo van a encontrar en noticias. Siguiente. Una más. Incluso las normas técnicas, las guías de práctica clínica, todo eso no está en PubMed o en un buscador científico. Está solamente en Google. Siguiente. Una vez que ya tienen sus artículos, todo lo que van a leer, que usualmente son entre 20 y 40 artículos, a veces pueden ser mucho más, dependiendo del tema. Lo que yo sugiero hacer es hacer esta lista, organizarlos en una carpeta, por año, por nombre, todo, para que no se les pierda ni uno. A algunos les sirve imprimir, a mí no tanto, pero hay unos que los leen mejor cuando los imprimen. Y por último, leer activamente. Activamente, ¿qué cosa significa? Que mientras vas leyendo te vas preguntando qué significa cada cosa, qué se podría hacer con respecto a lo que estás leyendo en tu contexto y qué nuevas ideas de investigación se te ocurren mientras vas leyendo. Lo ideal es que tu artículo, si lo has impreso, al final termine con un montón de notas sobre proyectos, ideas, críticas, todo lo que haya sobre este artículo que estás leyendo. No se acostumbren a leer pasivamente. Leer pasivamente es solamente leer y ya. Leer activamente es siempre tomar notas. Y finalmente, cuando he acabado, tienen que hacer nuevas búsquedas. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que hay temas que no han profundizado bien en sus artículos y tienen que hacer búsquedas específicas sobre esos temas. Siguiente. Al final, sin promedio, son 30 artículos los que hay que leer
para escribir algo por lo menos. Siguiente. La cuestión es armar un esqueleto. Siguiente, por favor. Uno más. Uno más, creo. No, uno antes. Ya. Entonces, ten en cuenta lo principal de la carta, y es lo que nunca deben de olvidar. Solamente hay un mensaje, o máximo dos, pero generalmente solamente uno, un mensaje principal. Y toda la carta tiene que rondar alrededor de ese mensaje principal. Son 500 palabras, así que va a ser de 1 a máximo 5 párrafos. Y hay que seguir un orden lógico, ir de lo general a lo particular, eso al revés, de lo conocido a lo desconocido y de lo simple a lo complejo. O sea, si vas a hablar de, por ejemplo, no sé, violencia entre médicos y vas a ver tus antecedentes, tienes que comenzar hablando de antecedentes en el mundo, luego recién hablas de Latinoamérica, de Perú y de tu ciudad. O sea, tienes que ir de lo general a lo particular. Si vas a hablar de algún test genético, tienes que ir desde qué es un test genético, qué tipos hay, cuál es el tipo que estás viendo y cuál es su tipo que vas a ver. O sea, ir de lo simple a lo complejo. Cuando vas a mandar una carta que es un pequeño trabajo de investigación, el esquema es el mismo que para un estudio, el IMRD. Entonces, divides tus 500 palabras en método, resultado y discusión y conclusión, ¿no? Pero si vas a hacer una opinión, usualmente el esquema es este. Primero presentas el tema y das a conocer su importancia. Luego das un mensaje principal. Luego puedes traer otras consideraciones que son extra. Y finalmente acabas con una conclusión que redondea todo. Vamos a ver un ejemplo. Pásale, por favor. Esa es la carta que mencioné de Sci-Hub, por ejemplo. La primera parte era presentación e importancia del tema. O sea, presentación. El lector no tiene por qué saber qué es Sci-Hub. El lector no tiene por qué saber qué es, no sé, una prueba genética que ustedes quieran ver. Tienen que primero presentarlo. Hacer que todos los lectores suban a un mismo nivel y tengan el mismo conocimiento para que entiendan el resto de tu carta. Entonces acá describíamos qué era Sci-Hub. Presentación de importancia. ¿Importancia por qué? Importancia significa darle cifras para que el lector crea que tu tema es el tema más importante del mundo. Entonces ahí podíamos dar cifras de cuánto era el acceso que daba Sci-Hub y qué tan popular era, cuántas descargas tenían los artículos de Sci-Hub. Luego dabas el mensaje principal, que acá fue este dilema ético de usar o no Sci-Hub. Siguiente, por favor. Luego dabas otras consideraciones, que en este caso era qué otro acceso tenía el médico peruano a fuentes bibliográficas, y finalmente concluías, ¿no? Y esta conclusión es importante porque es la que debe resumir todo el desarrollo que has hecho en una sola frase. Y acá por ejemplo era concluíamos diciendo que este dilema ético todavía no estaba resuelto, y mientras no se resolviera seguiría afectando a los médicos y a sus pacientes. O sea, con eso redondeamos toda la idea de la carta. Siguiente, por favor. Esta es otra carta que hicimos sobre genética y genómica médica en el Perú. La presentación la importancia era bastante fácil porque describíamos que era genética, describíamos que era genómica y describíamos que sí habían varios pacientes que sufrían de este tipo de enfermedades. Importancia, recuerden, casi siempre es cifras. Dale cifras al lector para que vean que eso de aquí no es algo de unos pocos pacientes, sino que es algo bastante grande. El mensaje principal en este caso incluyó una tabla, en esta tabla poníamos cuáles eran los servicios de genética que prestaba el Estado peruano y con qué contaba cada servicio, si tenía secuenciador o si tenían otro tipo de exámenes. Siguiente. En otras consideraciones veíamos que además de que no había servicios de genética, tampoco había investigación en el tema, y era como que algo extra, y su conclusión final. Siguiente. Lo mismo aquí en ese artículo que les mostré sobre violencia, importancia, tema principal, otros temas y conclusión. Siguiente.
Ya, y ahora podemos ver. Hay que hacer un pequeño ejercicio con este ejemplo. A ver, si ustedes quieren hacer una carta sobre este tema, que es los incentivos que dan las compañías farmacéuticas a los médicos, necesitan un tema puntual dentro de eso, ¿no? Que puede ser, ¿debería el médico peruano aceptar regalos de las compañías farmacéuticas? No, tal vez un poquito de contexto, ¿no? Ustedes saben que las compañías farmacéuticas tienen varios métodos para incentivar a los médicos peruanos a que receten sus medicamentos, ¿no? Que va desde pagarles comida, darles algún tipo de beneficios, algunos hacen algún tipo de talonarios y cuentan cuántos medicamentos receta cada médico y cuando llegan a cierto número les pagan viajes y otras cosas, ¿no? Entonces, congresos sobre todo, ¿no? Entonces, puede que ustedes quieran hacer una carta sobre eso, ¿no? Si el tema es ese, entonces, ¿debería el médico peruano aceptar regalos de la compañía farmacéutica? ¿Cómo comenzamos esa carta? No, bueno. Luego eso, o sea, el cuerpo de la carta. Ya, pero antes de eso, y antes de la importancia, definir. O sea, contarle al público lo que les he dicho, ¿no? Que las compañías farmacéuticas dan regalos por esos motivos. Así ya como que uno dice, ah, ya, vas a hablar de esto. Luego hablas de la importancia. ¿M? En la importancia, ¿qué cifras sería importante mencionar? Para que el lector crea que este es un tema importante. ¿Cuántos médicos reciben? Hay encuestas en Estados Unidos sobre todo de cuántos médicos reciben y qué tipo de regalos reciben más. Ujú. ¿Y qué otra cifra sería importante colocar ahí? La consecuencia, no tanto por ahí. Por ahí, pero un poquito más aventurado o un poquito más importante es la consecuencia. ¿Por qué? Porque se ha visto, por ejemplo, que los médicos que sí reciben este tipo de regalos, en verdad recetan más medicamentos de otros tipos. Y que eso hace que los pacientes, a veces, como tienen que comprar medicamentos más caros, no puedan continuar con su tratamiento. Así que finalmente afecta al paciente. Y hay cifras sobre eso. Entonces, con eso ya vemos la primera parte que era definición y cifras. Y importancia que es cifras, ¿no? De ahí, pero en el esquema que les mostré, luego de la importancia venía el tema principal, ¿no? Que era el desarrollo. Mm, Todavía antes de eso. El tema principal acá es, ¿deberían o no deberían? ¿No? Ahí, ¿cómo podría enfocar esta discusión? Ya, ¿por dónde voy? Ujú, pero no necesariamente, o sea, se puede definir como ética con respecto a la práctica profesional, ¿no? De acuerdo a la práctica o a la idea del médico, ¿no? Podría ser. muy bien, entonces claro, hay una cuestión ética que desfavorece el uso de esos regalos, pero tienen que mostrar también la otra cara. Claro, esa es la otra cara. Que en el Perú, ¿quién te financia para que viajes a un congreso a Europa, por ejemplo? Solamente la industria farmacéutica. Y solamente si es que receta sus medicamentos muchas veces, ¿no? Entonces, el médico, ¿cómo se actualiza si no tiene esto? Y más allá, en el Perú los sueldos de los médicos, ya lo saben ustedes, son bastante bajos. Así que muchos médicos en verdad tienen esas necesidades económicas que solamente pueden suplir con esto. Así que dar todo este giro para el contexto peruano es algo muy interesante para los lectores de afuera, sobre todo. Ujú. Claro, y, y eso también es parte de la discusión, ¿no? ¿Cómo es que la legislación
peruana permite esto o hasta qué punto en verdad permite esto. Entonces ya, toda esa discusión va en el medio. Luego, ¿qué más sigue? El siguiente, otras consideraciones. ¿Ahí qué cosas les gustaría colocar? Algo que no tenga mucho que ver con eso, pero que vaya por esa línea. Puede ser tipo recomendaciones, ¿no? ¿Qué cosa debería hacer el Estado para menguar esto? ¿No? ¿Qué implica eso, no? Darle bonos para capacitación, que acá casi no hay, o en muy pocos lugares dan eso, y también poner leyes más fuertes sobre esto, ¿no? Por ahí puede ser, pero saber o tener información o dar alguna recomendación sobre eso es un poquito difícil, porque ya entra a un nivel un poquito más complicado. Y bueno, mm, sí, también, o sea, eso es lo que al final sale de la discusión principal, ¿no? Que hay una mercantilización de casi como un sicariato de la práctica médica, ¿no? Y al final viene una conclusión, ¿no? Y esa conclusión es la frase fuerte y es la frase con la cual te van a citar. Es la frase que van a copiar en el artículo cuando van a citar a tu carta, ¿no? Porque tú al final quieres que te lean y que te citen. Sería, ¿cuál creen que podría ser una frase para concluir este tema? Ya. Usualmente no vas a estar ni a favor ni en contra. Usualmente en una carta tú vas a discutir desde un punto de vista más crítico, ambas posiciones. Por ahí va. Entonces, puedes decir o puedes concluir diciendo que hasta que el sistema de salud no establezca beneficios para que los médicos se puedan capacitar, ese de aquí podría ser un mal necesario. Y con eso ya como que coges a la gente que ya se queda enamorado de tu frase y te puede citar como eso. ¿Sí? Siempre es bueno tener así una frase como que de catch up, algo que agarre a los lectores. Y eso lo puedes poner en tu título también, como que incentivos de industria farmacéutica, 2 puntos. ¿Un mal necesario o no? ¿Sí o no? Siguiente, por favor. Hay que tener algunos ejemplos, pero tal vez podemos coger uno de los que ustedes tenían, ¿no? ¿Cuáles serán, por ejemplo? De la hoja de una... Ah, pero ahí todavía falta hacer esta búsqueda para ver qué era por dónde iba a orientar. ¿Por acá qué era? ¿Qué? También puede ser. ¿Ya? Ok, no hay problema. Ya, ese puede ser. Entonces, si vamos a hacer una... ¿En qué? Ya, entonces podemos hacer una... Ujú. Ojo, hay que tener cuidado de dónde cogemos las afirmaciones que hacemos en una carta. Tiene que ser de artículos científicos y si no son de artículos científicos, si son de noticias, eso, ponerle su condicional. Con que probablemente eso sea así. Probablemente, posiblemente. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros profesores nos pueden decir cosas con una voz muy segura, pero son cosas que nunca han sido probadas. Así que como estamos escribiendo y no queremos que nuestro nombre quede mancillado con algo que no debería,
Siempre hay que tener todo eso. Pero ya, supongamos que sí, que tú encuentras información y que hay una diferencia. Entonces, tu tema principal, el núcleo de tu carta, ¿cuál sería? El tema así puntual, puntual. Te falta estudio con respecto a medicamentos genéricos para hipertensión. Mm. Entonces, el tema sería la falta de estudios que comparen medicamentos genéricos y no genéricos. En Perú para hipertensión, así, súper puntual, ya, chévere. Entonces, ¿cómo comenzamos eso? La primera parte de la carta, ¿cuál era? Definir. ¿Qué hay que definir ahí? No, me parece no. El tema, que es medicamentos genéricos y de marca. ¿Cuáles son las diferencias y cómo es que cada uno es probado? ¿Cuáles son las diferencias ya en cuanto a las pruebas que se hacen en cada uno? Luego, ¿qué viene? Importancia. Ahí, ¿qué cifras sería bueno mencionar? Ujú. ¿Qué tanto se usa cada uno de esos medicamentos? Uno. Y dos, ¿qué más? ¿Qué otra cifra? Puede ser, pero no es tanto eso. La importancia va también por los precios. En promedio, ¿cuánto cuestan los medicamentos genéricos y los no genéricos? Y ahí ya como que el lector dice, ay, entonces ese tema sí es importante saberlo. Si tienes, si tienes esa cifra, chévere, pero no creo que haya para Perú. Muy difícil que haya algo así tan rebuscado. Entonces ya, con eso tienes la definición y la importancia. De ahí el meollo. Entonces, en tu discusión, ¿qué es lo que vas a colocar? ¿Por qué hablas de la falta de estudios? ¿Por qué es importante hacer estudios? Ujú, mm, sí. En la parte de importancia sí hemos mencionado todo eso, supuestamente. Ah, bueno. Ese tema es muy interesante, pero iría en la parte de otras consideraciones, porque no es parte del desarrollo de la necesidad de investigación de medicamentos genéricos que está planteando como tema principal. Y eso sí, hay que tenerlo bien presente, o sea, no mezclen temas, quédese solamente con su tema puntual. Al final, en un párrafo extra pueden poner otros temas así ya juntos, así, como que apachurrados, pero en la parte central solamente quédense con su tema central. Que sí, está bien, lo de los precios, esto ya lo hemos mencionado en la parte de importancia. En esa parte del desarrollo de tu tema, que es falta de investigación, lo que hay que colocar es antecedentes. En otros países, ¿qué es lo que se ha investigado? ¿Se ha encontrado que son similares o no? Ajá, primero hablas de otros países y luego hablas de Perú. Dices, en otros países claro, ajá. Todavía no hablando de promover cosas nuevas, estás hablando de necesidad de investigación. Por tanto, investigaciones que se han hecho en otros países y cómo es que y qué tipo de resultados han encontrado. Han encontrado que son similares, que no son similares. Y luego en Perú, ¿qué investigaciones hay? Si hay una, dos, mencionas cuáles son, quién lo ha hecho, qué es lo que ha encontrado. Y ahí sí hablas de que faltan más. Falta hacer esto, 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 esto.
Y ese es tu desarrollo. Luego viene la parte de otras consideraciones, donde se puede hablar de otras políticas que se pueden dar, como regulación en las farmacias, no sé qué otra política más puede haber ahí. Regulación a la industria farmacéutica para que pase por más controles, a sus medicamentos genéricos, ujú, todo eso. Y finalmente cierras con una conclusión, ¿no? ¿Cuál sería la conclusión de este tema? ¿Qué se te ocurre? Si el tema es falta de investigación. Sí, veo, que no sea tan repetitivo. O sea, sí va por ahí, pero que se demuestre que has desarrollado ese tema a profundidad. Igual, ¿no? Que- que sería como que si es que la literatura internacional, como hemos visto, reporta que puede haber diferencias entre genérico y no genérico. Sin embargo, en Perú no hemos encontrado investigaciones al respecto. Hasta entonces, la recomendación, ¿cuál sería? ¿Que los médicos tengan cuidado con ser genéricos? Claro. Mm, claro. Aunque esto es llevarlo al punto de vista del mismo paciente, pero, pero en la carta estamos como que se necesita investigación para tomar decisiones, pero ahí, a nivel macro, de salud pública, ¿no? Entonces sería, hasta que no haya investigación en este tema, en verdad los médicos nunca van a estar seguros de su receta. Por tanto, el gobierno tiene que apoyar este tipo de investigaciones. Ujú. Y con eso cierras. O sea, la cosa es que haya como un desarrollo coherente y un cierre que resuma todo lo anterior. Y acabarlo ahí. Ya, siguiente, por favor. A ver, no. Redactar y citar. Siguiente. En verdad, mucho de esto ustedes se van a dar cuenta recién cuando redacten. Y es un proceso largo de aprendizaje, así que no se sientan frustrados. La primera vez que van a redactar algo se va a demorar muchos días, tal vez muchos meses de trabajo continuo. Pero así es, cada artículo es más fácil. El que siga va a ser más fácil, el que siga va a ser más fácil. Tal vez el primero les demore 5 meses, el siguiente 4 meses, el siguiente 3 meses. No crean que uno como que nace y ya sale con todo esto, ¿no? Este, Estos 6 principios, por favor, ténganlos muy en cuenta. El primero es ser ordenado siempre. No hablen de papas, luego camotes, luego tomates, o sea, tengan un discurso ordenado. El siguiente, el siguiente es ser claros. Recuerden que se escribe para un lector. No lo escriben para ustedes mismos, tienen que explicar todo. No tienen que dejar las ideas como para que el lector las interprete, tienen que finalizar sus ideas siempre. El tercero es ser breves. Oraciones cortas, ahorrar palabras. Si algo que lo dices en 20 palabras, puedes decirlo en 2 palabras, usa 2 palabras. Obviamente eso sin perder detalles, ¿no? Pero muchas veces en español nos vamos de un lado para otro sin decir en verdad nada. Eso de ahí está bien para el lenguaje poético, pero no para el lenguaje académico. Ser precisos, y esto es en lo que la gran mayoría falla, ser precisos, no perder el mensaje principal. La gran mayoría cuando comienza a escribir una carta quiere escribir sobre todo, y habla sobre 7, 8 cosas, y las habla tan rápidamente en tan poco espacio que al final acaba no desarrollando nada y por tanto no diciendo nada. Ortografía, por favor, uso de tildes, mayúsculas. Lean las recomendaciones de la Real Academia Española. Ustedes vayan ahí a la página web de la Real Academia Española. Hay una pestaña que habla sobre recomendaciones para ortografía, creo. Lean todo eso para que sepan bien, para que no digan, por ejemplo, las ONGs, ¿no? Porque saben que las siglas no se pluralizan en español. O sea, lean bien eso para que luego el editor no tenga que rechazarle una carta solamente porque tiene mala ortografía. Y por último, no cometer plagio, citar todo y citar de preferencia la fuente primaria, o sea, quién fue el primero que dijo algo.
Porque muchas veces nosotros nos vemos tentados a citar un libro. Por ejemplo, citar un libro de química, microbiología, pero ese libro en verdad lo que hace es condensar conocimientos que se han publicado en artículos previos. Lo que deberíamos citar no es este libro, sino el artículo que por primera vez descubrió esto, el artículo original. Y eso es lo que se conoce como fuente primaria. Siguiente, por favor. En la redacción de los párrafos hay en verdad varias formas de redactar. Sin embargo, una de las más comunes en el lenguaje académico es esta, que es la redacción sándwich, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, es un sándwich. Dice, las mariposas son insectos interesantes, en la parte de arriba. Luego dice, estas tienen 6 patas y 3 partes corporales. Estas comienzan sus vidas como un gusano. Luego de que están dentro de un cacún es, ¿cómo se llama capullo. Luego de que están dentro de un capullo, se convierten en una hermosa mariposa. Y finalmente las mariposas son insectos únicos. ¿Ven lo que se hace ahí? Se comienza dando una presentación, definiendo, las mariposas son tal. Luego presenta los argumentos. ¿Por qué son únicos? Por esto, por esto, por esto. Y al final concluye el párrafo con algo. Más o menos como la estructura que hemos visto de la carta, de presentar, dar argumentos y concluir. Pero esa estructura debe estar en cada párrafo que ustedes hagan. Siguiente, por favor. Eso es lo que ya hemos visto. Siguiente. Ese es un ejercicio que también sería interesante. No sé si se lee desde allá. Es de un artículo que hicimos sobre burnout. Teníamos estos 3 artículos, 1, 2 y 3, que es este, y queríamos ver en qué orden lo podíamos armar dentro de un párrafo, ¿no? El primer artículo decía, la mayoría de los casos de los artículos coinciden que el síndrome de burnout está caracterizado por 3 factores básicos: cansancio emocional, despersonalización y baja realización personal. El segundo artículo decía, un artículo publicado recientemente ha identificado un 4.º factor para el síndrome de burnout en el ámbito estudiantil, denominado el Negative Learning Emotion. Y el tercer artículo dice que es clásicamente definido el síndrome de burnout como una forma inadecuada de afrontar un estrés emocional crónico. Entonces, ¿cómo se armaría el párrafo con esos tres artículos? Ya. Ya, ¿sí? ¿De acuerdo? Ya, ¿por qué? Porque en esta redacción sándwich, lo primero o con lo que comienza cada párrafo es ¿con qué? Con la definición o presentación, ¿no? Entonces, defines el síndrome de burnout como una forma inadecuada de afrontar el estrés. Luego, ese sándwich, ¿qué es lo que viene? Los argumentos o la carne, lechuga, tomate, lo que sea, ¿no? Que son esas de acá. Los 3 factores. Y finalmente, el 4.º factor, ¿no? Que es parte del sándwich. ¿Y cómo deberían concluir este párrafo? O sea, tiene el pan, el contenido y les falta el otro pan, digamos. Han definido burnout, han mencionado sus dimensiones, las 3 más 1, y finalmente ¿Mm? La idea del párrafo, ¿cuál sería? ¿Cómo resumes todo este párrafo? No hablen ahí de burnout de estudiantes. Pero eso no lo estamos poniendo acá. O sea, es algo que tiene que resumir solamente lo que está acá. Es fácil. Finalmente, como que es decir, el burnout actualmente cuenta con 4 dimensiones. ¿Se acabó? Así es fácil. Claro, no se compliquen yendo a otros temas. Simplemente
resuman lo que dice acá. Siguiente, por favor. Así es como faltaría ahí el último párrafo. Siguiente, la última parte que dio. Siguiente, por favor, pásale. Básicamente lo mismo. Ya, y esto sí es importante que lo vean. O sea, ya hemos visto cómo armar el esquema general, hemos visto cómo armar cada párrafo dentro del esquema, y ahora vamos a ver cómo armar las oraciones. Por ejemplo, en esta primera oración, los recursos humanos de salud mental, psiquiatras, psicólogos, etcétera, son muy insuficientes. Ya, ok. Son muy insuficientes para atender a la gran población peruana. Hay un principio de la redacción científica que es la brevedad. Lo que puedes decir en menos palabras, dilo en menos palabras. Entonces, en esta primera oración, ¿qué palabras sobran? Muy. Muy es una valoración personal subjetiva. En una literatura científica casi nunca o nunca usan una valoración personal subjetiva. Muy bien. El muy sobra. ¿Qué más sobra ahí? Igual, el gran también. Adjetivos, úsenlos muy, muy poco, a menos que sea necesario. ¿Qué más? Claro. El truco ahí es, lo sacas y lo pones y ves. Si al ponerlo le agrega algún significado, pues está bien ahí. Pero si al sacarlo no le quita ningún significado, mejor sácalo, ¿no? Entonces, ¿le agrega algún significado poner psiquiatras, psicólogos, etcétera? No, porque etcétera dice que es todo, claro. Y el etcétera es como que no estás aclarando, sino estás poniendo lo que sea. Entonces, ¿qué sería? Los recursos humanos de salud mental son insuficientes para atender la demanda de la población peruana. Perfecto. En la siguiente dice, de esta manera su estudio ha estimado, un estudio ha estimado que por cada 100.000 habitantes en el Perú existen apenas 0.57 psiquiatras, 1.86 enfermeras, 1.61 psicólogos y 0.05 trabajadores sociales en el sector de salud mental, lo cual es muy bajo. Ajá, perfecto. Apenas también, ajá, muy bien. ¿Creen? Sí, sí le queda significado, sobre todo por lo de enfermeras. Las enfermeras no se sobreentiende que son de salud mental. Claro, sí, habitantes. Ujú, está bien, entonces sería un estudio ha estimado. Y eso de un estudio ha estimado, eso de un estudio ha estimado, si lo quitan, ¿pierde sentido? Claro. Hay gente que le gusta poner un estudio, un estudio, un estudio. Muchas veces no es necesario. ¿Por qué? Porque tú al final vas a citar acá el estudio. Así que, y además se sobreentiende que si pones cifras es porque hay algún estudio atrás, no es porque se te ha ocurrido eso y que lo hayas puesto, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? El muy, ajá. Es más, lo cual es muy bajo, tal vez si vamos a publicar en una revista de psiquiatría, por ejemplo, todo el mundo que vea esas cifras dice, oye, en verdad es muy bajo. Así que aclararles eso a veces no es tan relevante. Ajá, o sea, lo pueden dejar como no, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? Se ha estimado que por cada, por cada 100.000 habitantes existen apenas tantos psiquiatras, enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales en el sector. Ah, ya, perdón, ya no diría apenas. Existen tan en el sector de salud mental, lo cual es bajo. Se acabó. Entonces, eso siempre practíquenlo. Vean cada palabra y vean si es necesario que sea ahí o no. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente.
Siguiente, siguiente. Ya, una antes. Por ejemplo, ahí dice, en el bosque habitan dos especies diferentes de Zambia. ¿Qué le podrían quitar ahí? ¿O cómo le podrían cambiar eso? En el bosque habitan dos especies diferentes de Zambia. Claro. Ujú. Siguiente, por favor. Ahí, por ejemplo, los... Ah, bueno, no, no, síguelo, síguelo. Eso ya es algo de estadística. Síguelo. Una más, una más. Ahí. Los experimentos que se llevaron a cabo produjeron estos resultados. Ujú. Como dice ahí, eso que se llevó a cabo no agrega nada de frente, ¿no? Los resultados obtenidos en las áreas estudiadas demuestran que los hongos son más abundantes. ¿Mm? Claro. Ujú. Bueno, estaba ahí, ¿no? Pero ya. Sí, una más. Siguiente, por favor. Cada mosca adulta ovipositó 100 huevos. Ya no es adulta. Claro, o sea, no puede ser una mosca no adulta la que ovoposite. Así que también hay que tener en cuenta esas redundancias. Siguiente, siguiente. Ya, y esta es la última. Por ahora. Escribir es una cuestión bastante larga en sí, como les había mencionado. Este, ¿Qué es lo que recomiendan muchos? Escribir diariamente y buscar algunas horas desconectado, o sea, sin Facebook, sin internet, sin nada, sentarse solamente a escribir. Es muy difícil escribir en lapsos de 15 minutos, entre una clase y otra. Si ustedes lo pueden hacer, genial, pero a la mayoría nos cuesta demasiado. Usualmente como que a las 5 de la mañana es una buena hora, o a las 11 de la noche, dependiendo si son ustedes madrugadores o nocturnos, una hora a la cual ustedes sepan que no los van a molestar mucho, no los van a llamar para que hagan cosas, ni nada de eso. Sentarse unas 2, 3 horas solamente para escribir, desconectado de todo. ¿Por qué? Porque si se interrumpe por ahí, hasta que vuelvas a tener la concentración de antes, pasa como unos 20 minutos. Así que ahí a partir de 20 minutos que pudiste haber estado, en los que pudiste haber estado escribiendo más. Apaga el celular y escribe. Puedes tener a la mano los papers y el diccionario. Algunos solamente imprimen todo y escriben todo a mano para de ahí pasarlo a la computadora para no distraerse. Eso es bastante útil. Lee en voz alta todo lo que escribes. Si al leer ves que suena raro es porque está mal y tienes que rehacerlo. Si te estancas puedes escribir a mano. A algunos les resulta eso como que se estancan, no saben cómo expresar algo, pero cuando cambian y lo hacen con un lápiz, con un lapicero, les sale bien. Es mejor editar mucho que escribir mucho. Muchas veces con un solo párrafo uno lo escribe de largo en unos 10 minutos y luego pasas horas de horas modificando ese mismo párrafo. Editar toma mucho tiempo. Si ustedes están 3, 4 horas con un solo párrafo, no se depriman, es normal. Es parte del proceso. Y a veces más, ¿ah? A veces hay días con un solo párrafo. Y por último, lee mucho. Lean muchos papers de diversas áreas, en español si es que van a escribir en español, en inglés si es que van a escribir en inglés, y creen una lista de expresiones que pueden usar. Ven ahí nuevos conectores, leen ustedes nuevas formas de decir las cosas y lo van apuntando en una libretita. Y eso ahí cuando escriban, pueden abrirlo y pueden ver, mira, para resultados, tal autor lo escribe así, de esta forma. Ya puedo hacer algo parecido. Ojo, no al punto de hacer plagio, por si acaso, sino al punto de que puedas esperarte y puedas contar mejor las cosas. Y si lo haces en inglés es mucho más útil. Ustedes en algún punto, ustedes comienzan a publicar, tienen que publicar en inglés, porque la gran mayoría del mundo los va a leer solamente cuando publiquen en inglés. Y para eso sí necesitan leer muchos papers en inglés y sacar de ahí las frases típicas, ¿no? Conversely, no sé, y esas palabras típicas que se usan en el lenguaje científico. Ahora, algunos cometen el error de leer libros literarios y sacar de ahí frases para el lenguaje científico. No se puede hacer eso, porque el lenguaje literario es más florido.
O sea que usa más palabras para decir menos cosas. El lenguaje científico usas menos palabras para decir más cosas. Así que tienen que leer más papers. Siguiente, por favor. Solo existe un método infalible, un secreto, un truco garantizado que necesites saber para terminar tu tesis, que es escribir. Siguiente. Y ya. Eso es con respecto a redacción de las cartas al editor. Obviamente es una cuestión bien teórica hasta que lo hagan. ¿Alguna duda que les haya quedado? Ujú. Depende. Si es una enfermedad muy rara, tipo elefantiasis, y tienes 10 casos, puedes publicarlo como original. Si tienes tuberculosis y tienes 10 casos, es como carta. O sea, depende de qué tan rara sea tu condición. Pero por lo general vas a tomar enfermedades más o menos comunes. Así que de 100 o 150 para más, tal vez puedas optar por original. Menos de 50, 40, definitivamente te va a ser muy difícil que salga como original. Pero claro, no hay números exactos. Y también depende de tu hipótesis, ¿no? A veces tu hipótesis es tan buena que aún con un número pequeño puedes publicarlo como original. ¿Ustedes han hecho ya algún artículo original? Ya sea para... Mm, Ahora que están de vacaciones, supuestamente. ¿Cómo fue? ¿Sí, no? ¿O no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta marzo? Ay, sí, ya tienen varios meses. Pero claro, o sea, como siempre, no crean que es algo fácil. La primera vez van a trabajar todo el día durante varios días y les va a costar un montón de días. Así que no es algo como que una carta, 500 palabras, hay que hacerlo en un día. No, les va a costar bastante si es su primera vez. Así que no se desanimen y lleguen pues, hasta la publicación. De- Ujú, ujú, de eso sí me... ujú.